La sería que te apoye. Totalmente, totalmente. Bueno, Gaby. Edu, ayer, y lo sigue siendo y lo va a hacer por, bueno, ojalá que no sea por mucho tiempo, pero lo viene haciendo hace muchos años, nos vamos a referir a Rosario. Rosario que tuvo en el 2013 el epicentro con la muerte del 2012 del Fantasma Paz, la muerte de Guille Cantero, etcétera, etcétera, a partir del viejo Cantero, a partir de lo cual Rosario empezó a convertirse en una sociedad dominada por el narco, hasta la situación que llegamos ahora. No voy a hacer historia porque usted, desgraciadamente, bien la conoce. ¿Qué pasó desde ayer? Bueno, vimos los episodios del fin de semana, vimos la balacera, vimos lo que pasó en el penal de Piñero, las 4 muertes, se agregó un quinto hecho que quizás esté vinculado con un robo, no tiene la particularidad que tuvieron estas 4 muertes que fueron asesinatos de terrorismo exclusivamente dedicados a generar miedo. ¿Y qué es lo que pasó en las últimas horas? Bueno, por un lado, en la mañana de hoy, una nueva amenaza de muerte contra el gobernador Puyaro, en este caso en la madrugada de hoy a poca distancia del policlínico PAMI 2, en medio del arribo de las fuerzas federales, una amenaza que dice: hasta que Puyaro no pare vamos a matar zona norte, suroeste, el que avisa no traiciona. ¿Qué significa esto? Lo que ayer hablábamos con Edu y con el equipo. ¿Qué significa zona norte, suroeste? Una situación que nunca se dio en la historia de Rosario, por lo menos en la historia contemporánea, que tiene que ver la unión, la conveniencia o la convivencia narco, como lo tituló ayer Germán de los Santos en el Diario de la Nación, de los grupos narcos separados, el de Rodríguez Gratton, el de Alvarado, el de Cantero, en este caso unidos contra el Estado, cuando entre ellos tenían competencia y crímenes dedicados a lo que es la territorialidad, al negocio de lo que es la droga. Esto pasó por un lado. Por otro lado, hoy hubo 2 detenidos, hay un fiscal, Adrián Espelta, un fiscal provincial que fuertemente está trabajando con la policía de Santa Fe. Hoy hubo 2 detenidos vinculados a la muerte de Bruno, el joven que murió y que todos vimos desgraciadamente las imágenes, muy tristes por cierto, en la estación de servicio Puma, de los disparos que ahí vemos una imagen. Bueno, hay 2 detenidos, se presume que uno es el autor de los disparos, por ahora se resguarda la identidad, falta pericia psicométrica, falta pericia fotográfica, falta reconocimiento en rueda, etcétera, etcétera. Probablemente sean algunos de estos 2 sospechosos. Tienen 19 años de edad. Marco la edad porque Rosario, y lo que venimos hablando, lo hemos hablado en la radio, con distintos referentes sociales, con referentes de la iglesia. Rosario está teniendo, no solo Rosario, gran parte del país, pero hoy estamos hablando de Rosario, un gran problema en la juventud, un gran problema a los chicos de 14, 15 años con familiares que han pasado por la droga, familiares que están detenidos, deserción escolar, etcétera, etcétera, que los hace fácilmente captables y vulnerables para las organizaciones narcos. Otro tema, jueves, a las 5 de la madrugada del jueves, usted va a ver en Rosario el inicio formal, hasta ahora fueron la llegada, fueron la recepción por parte de la ministra Burre, de Ventura Barrero, el secretario de Seguridad, de las fuerzas federales que todavía están llegando. El jueves a las 5 de la mañana, con un mapa del delito que ya se está trabajando, van a estar formalmente presentados la continuidad del Plan Bandera, o si usted quiere, el nuevo comité de crisis que encabeza quien vemos en imagen. ¿Eso lo van a mostrar en el Monumento a la Bandera? Exactamente. Tengo entendido que Patricia Bullrich pretendía que el Ejército mande, o que por lo menos el Ministerio de Defensa mande blindados del Ejército para mostrarlos ahí. Cosa que tengo entendido no va a ocurrir. No va a ocurrir. Bueno, por ahora... Y eso creó algunos dicen algunos chispazos entre la ministra y el ministro. Y el ministro Petri estuvo presente en la conferencia de prensa, junto con otros funcionarios. Paso a otro tema, por supuesto siempre siguiendo con Rosario. Vamos a escuchar, Edu, si estás de acuerdo, lo que hoy nos contaba Ricardo Lorenzetti a la mañana Radio Mitre, justamente hablando de Rosario. La lucha contra el narcotráfico tiene que estar en una agencia en la cual sea independiente de los cambios de ministros y electorales. Este es un gran momento, nuevamente, porque hay una clara voluntad en todos los niveles de gobierno de luchar contra el narcotráfico. Es un buen momento para convocar, y esta es nuestra posición desde la Corte y desde el Poder Judicial en su conjunto, convocar a que se haga una agencia. ¿Qué quiere decir una agencia? Bueno, esto replica lo que Ricardo Lorenzetti dijo en mayo del 2022, cuando en la oportunidad del encuentro multitudinario de jueces federales, como dijo Lourdes más temprano, estaba todo como Doropí, porque quien había convocado en mayo del 2022 era JUFE, la Asociación de Jueces Federales,
que Ariel Lijo es su secretario y por eso lo veíamos al Lijo en esa oportunidad coordinando las charlas. Bueno, hoy vuelve Ricardo Lorenzetti, el ministro de Corte, a plantear esta hipótesis. Y por último, dos cuestiones que se van a dar en los próximos días y tienen que ver con cuestiones de índole legislativa. La primera es el envío de un proyecto de ley, lo dijo Patricia Bullrich, lo dijo el presidente Javier Milei, al Congreso de la Nación, veremos por qué Cámara finalmente ingresa, un proyecto de ley para poder replicar en Argentina la ley antimafia, la ley RICO, aquella ley americana que también tiene Italia, etcétera, para poder extender y poder tener otra figura delictiva para poder atacar esta cuestión, que tiene que ver con la segunda, con la creación en el Código Penal de la figura del terrorismo, porque el Código Penal no tiene un artículo, no tiene un delito de terrorismo. Usted dirá, ¿cómo que no? No lo tiene. Tiene un agregado, tiene un agravante, como decía ayer Patricia Bullrich, que usted escuchaba el 45, que bueno, son agravantes por formar parte de una organización terrorista o por dar apoyo financiero o logístico, pero no tiene la figura, en este caso, que se intenta recrear. Bueno, por supuesto, veremos qué sucede y vamos a estar informando. Claudio, ayer hacías referencia al manifiesto frente al terror, ¿no? De los psicoanalistas de Rosario. ¿Qué era lo que habías remarcado? Mira, remarqué algo muy interesante que tiene que ver con... Es la primera vez que un grupo de psicoanalistas hacen una manifestación pública de este tipo. En general son mucho más reservados y de bajo perfil. Esta gente trabaja habitualmente, estos profesionales, trabajan habitualmente con el dolor y subrayan en un par de párrafos del manifiesto precisamente el dolor que está sufriendo la gente de Rosario, que realmente es tremendo e inimaginable en términos de consecuencias. Porque está claro que una cosa es lo que está pasando en este momento y lo que estamos viendo desde aquí, por supuesto, que es parte de la realidad, pero nosotros no vivimos en esa ciudad, no vivimos esa realidad. Y esa realidad tiene un impacto sobre la gente muy particular. Miren, alguna vez conversamos con Eduardo, en un par de ocasiones en realidad, acerca de un amigo que tenemos en común que se llama Rosario Aitala. Sí, Aitala claro. Es un juez de la Corte Penal Internacional de La Haya, y escribió un libro sobre cómo gobernar con el terror, cómo gobernar con el miedo. Y los narcotraficantes de Rosario pretenden gobernar Rosario con el miedo. La gente que hace se queda en su casa. O se va de Rosario, deja las casas. Eso tiene un impacto muy importante en la salud psíquica. Y esto es lo que ponen de manifiesto precisamente en este comunicado los psicoanalistas de Rosario. Tengan cuidado con esto porque tiene un costo para la salud psíquica muy particular y puede tener consecuencias interminables y desde los más jóvenes a los más viejos. Justamente por este tema tenemos a Leonardo Pedemonte, que es de la Asociación Psicoanalística o de Psicoanálisis de Rosario. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto. Hablemos de esto. Hablemos del miedo, del terror, del temor, de la parálisis que sufren los rosarinos. Mirá, nosotros definimos que esta situación era terrorismo porque entendemos que son acciones deliberadas que tienen como objetivo infundir el miedo y el horror y que ponen en riesgo la vida, la libertad y la propiedad privada. En ese manifiesto que vos tenés ahí, decía que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el dolor. Diariamente trabajamos con el dolor, pero esto supone otra dimensión. Nosotros nos referimos a esa dimensión como algo inefable y ominoso. Es decir, algo que no se puede describir en palabras y algo que es totalmente despreciable, que tiene que ver con utilizar al otro como un objeto donde tallar a fuego y sangre mensajes para terceros. Claro. Tiene que ver con la deshumanización del otro. El otro no es un semejante. Y cualquier rosarino puede ser asesinado solamente para ser objeto de un mensaje mafioso, eso. Eso es lo que siente la gente hoy, ¿sí? Y lo que ha vivido en estos últimos días. Es tremendo, es muy doloroso y es muy triste además. Y como decían ahí en la mesa, no es gratis, tiene consecuencias. Y además de eso, también entendimos, creo que el doctor decía que generalmente somos personas reservadas, y es cierto, pero creo que en este momento es necesario poner palabras a lo que sucede y ponerse al frente de lo que sucede. Siguiendo a José Ingenieros, me parece que no es tiempo para mediocres.
A usted le va a parecer mentira, Pedemonte, pero estaba por decir lo mismo. No es tiempo para mediocres, ni es tiempo para medios, Ni para tibios. para medias tintas y para tibios. Claro. ¿Cómo supone usted que se resuelve esto para que la gente vea una situación que le marque una luz de salida a esta situación tan particularmente agobiante que siente Rosario? Porque esto es igual que la guerra. En realidad, la diferencia entre los rosarinos y la gente que vive en Ucrania con la invasión rusa es nada más el territorio, porque el miedo es el mismo. Yo sé, ustedes podrán decir, está exagerando, es una desproporción lo que dice, pero en términos de miedo, ¿cuál es la diferencia? Mire, la verdad es que la gente que está viviendo ahí en Rosario tiene muchísimo miedo. Se han paralizado actividades, la gente no sale, tiene miedo a morirse. Claro. Claro. Del otro lado hay un título de guerra, ¿no? Como decía usted, en Ucrania o en Israel. Acá ese título no está, pero la sensación es la misma. Es decir, uno sale a la calle y no sabe si vuelve. Es decir, alguien salió a trabajar en un taxi y volvió en un cajón. Claro. Bueno, Alguien estaba los narcos, trabajando perdón, en doctor, los narcos lo dijeron claramente en el último comunicado. Estamos en guerra. Ellos mismos utilizaron la palabra guerra. Por eso creo que no es tiempo para medias tintas y hay que ponerle palabra a lo que sucede. Y eso creo que es un camino. Tratar de metabolizar y ayudar a digerir a las personas y a nosotros mismos lo que nos sucede. Porque esto, al igual que en la pandemia, es decir, cuando un paciente viene no sabe casi nada de nosotros. Hoy cuando un paciente llega a consulta, sabe que nosotros también estamos sufriendo, que nosotros tenemos miedo y que nos pasan en ese sentido las mismas cosas que ellos. Entonces me parece que en ese sentido poder trabajar juntos nos ayuda, tanto a ellos como a nosotros. Y es necesario para poder brindar un futuro, sobre todo a las generaciones jóvenes. Leonardo, gracias, muy amable. No, por favor, a ustedes y que tengan un buen día. Leonardo Pedemonte. Interesante la conclusión, ¿no? Porque para la gente de a pie, como nosotros, como, no sé, toda la gente que usted conoce seguramente o que tiene vinculaciones con Rosario, la dimensión de quién maneja la cosa o la sensación de quién está manejando Rosario todavía no está clara. Y yo quiero, si fuera rosarino, querría que quede claro que es el Estado el que maneja mi ciudad. El Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, los tres juntos. Y no 4 sicarios o 40.000 sicarios de los narcotraficantes. Por ese motivo es muy importante que el impacto de hacerle saber a la gente quién maneja la ciudad va a ser muy positivo si esto ocurre en manos del Estado. Paula. Edu, vamos a hablar de lo que va a pasar mañana